Entonces, la socialización es sencilla. Vamos a revisar ese ejemplo, qué variables tenía y cómo se solucionaba. Una onda viaja en la dirección positiva de X, como se muestra en la figura 1327A, o sea, la figura de acá a la izquierda. Encuentre la amplitud, la longitud de onda, la rapidez y el periodo de la onda. Tiene debemos hallar cuatro cosas. Si tiene una frecuencia de 8 Hz, y en la figura pues se muestra que delta X vale 40 centímetros y delta Y 15 centímetros. Ya prácticamente hemos respondido a dos de los cuatro interrogantes. Delta de X de 40 centímetros, que es esta distancia de pico a pico, es lo que nosotros conocemos como longitud de onda. ¿Listo? Entonces la longitud de onda es 40 centímetros y que lo pasan a metros. Recordemos que siempre lo vamos a trabajar en metros. En este caso 0,4 metros. Y por otro lado tenemos la amplitud. Miren la amplitud. Recuerden que es desde el punto máximo de la onda hasta la mitad, hasta donde está el eje de referencia. En este caso delta de Y nos dice que es 15 centímetros, pasado a metros, pues 0,15 metros. Luego de ello, ya que ya tenemos longitud de onda, que tenemos amplitud y que en el ejercicio nos dan la frecuencia de 8 Hz, pues utilizamos la ecuación de la velocidad de la onda. La velocidad de la onda, y esta ecuación nos sirve para cualquier tipo de onda. Onda de sonido, onda mecánica, onda electromagnético, para cualquier tipo de onda. Entonces se multiplica únicamente la frecuencia por la longitud de onda. ¿Listo? En ese caso, la frecuencia era de 8 Hz y la longitud de onda de 0,4 metros. Se hace la multiplicación y nos da 3.2 metros sobre segundo. Significa que la onda viaja con esa rapidez, que recorre por cada segundo 3.2 metros. Hago énfasis en estos 8 Hz. Recuerden que 8 Hz es la frecuencia de la onda y me está diciendo que se están produciendo 8 ondas por segundo. ¿Listo? 8 ondas por segundo. Albayanira. No conozco Albayanira. Listo. Si alguien quiere ingresar ahí. Entonces, luego de ello, el periodo es el inverso de la frecuencia. ¿Listo? 1 sobre F. Ese 1 sobre F, pues como la F es de 8 Hz, entonces tenemos un valor de 0,125 segundos. Este valor de periodo de 0,125 segundos nos está indicando que tarda, ese sistema, lo que esté generando esa onda, tarda 0,125 segundos en realizar una onda, en producir una onda. ¿Bien? Importante leer siempre los comentarios finales. ¿Listo? Esto que está acá resaltado con azul. Es importante no confundir la onda con el medio a través del que viaja. Recordemos que la onda es una manifestación de la energía que viaja en cierta dirección, pero no significa que el medio también viaje con la onda. Veíamos en la clase anterior, en la simulación, que la onda viajaba de izquierda a derecha y las partículas lo que hacían era subir y bajar únicamente. ¿Listo? Entonces no confundir la onda con el medio a través del cual viaja. Una onda es energía transmitida a través de un medio. Bonita esta definición. Una onda es energía que se transmite a través de un medio. No es ni un objeto ni nada. Es una perturbación, es una energía que se mueve a través del medio que lo permite. Algunas ondas, como las de la luz, no requieren de un medio. ¿Listo? Entonces, en este caso, vemos nosotros que ya, digamos, quedó solucionado el asunto del ejemplo 13.8. Vamos a ir con la pregunta 13.8. ¿La frecuencia de una onda es afectada por la amplitud? La frecuencia de una onda no es afectada por la amplitud, que eso era lo que nosotros veíamos en la simulación de la clase anterior. Cuando nosotros modificábamos la frecuencia para que ese pistoncito subiera y bajara, no se modificaba como tal lo alto de la onda. ¿Listo? Y viceversa, si yo le modifico la amplitud no significa que me va a generar más o menos frecuencias. ¿Listo? Ejercicio 13.8. El ejercicio 13.8 decía, prácticamente un ejercicio casi que idéntico al ejemplo. Una onda que viaja en la dirección X positiva se muestra en la figura 1327b, que es la figura que se visualiza acá. Muy similar a esta, ¿no? Está corrida cierta distancia. Vean que acá el pico de la onda
se está tocando al eje Y, mientras que acá el pico de la onda ya se ha corrido cierta distancia. Bien, pues prácticamente casi que la misma onda. Entonces dice, encuentra la amplitud, la longitud de onda, la velocidad y el periodo, si esta tiene una frecuencia de 15 Hz. Bien, la frecuencia de 15 Hz. Entonces, la amplitud, recordemos que la distancia en Y, lo que significa que tiene este valor, 25 centímetros, que lo pasan a metros y por eso acá la amplitud está en metros. Delta de X, que son 72 centímetros, es la longitud de onda, que en este caso es 0,72 metros. La velocidad se calcula con la misma ecuación, con esta de acá, velocidad es igual a frecuencia por longitud de onda, donde la frecuencia es 15 Hz y la longitud de onda es 0,72 metros. Ustedes hicieron esa multiplicación y la velocidad les dio este resultado en metros por segundo. Finalmente, encontraron el periodo y el periodo es el inverso de la frecuencia, 1 dividido f, donde f en este caso es 15 Hz, o sea, 1 dividido 15 Hz fue lo que les dio 0,0667 segundos. Bien, en ese orden de ideas vamos entonces a responder entre todos aquí el ejemplo 13.9. Vamos a socializarlo y responder la pregunta 13.9 y el ejercicio 13.9. ¿Listo? Dice el problema así. Una onda tiene una longitud de 3 metros. Calcule la frecuencia de la onda si esta es una onda de sonido y si también esta es una onda de luz. Entonces vamos a hacer el ejercicio para dos tipos de ondas. ¿Listo? Para una onda de sonido y para una onda de luz. Tome la velocidad del sonido como 343 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido en el aire, donde cuando emitimos un pulso sonoro, un timbre, un pitazo, al cabo de un segundo, ese sonido ya se ha trasladado a 343 metros de distancia de donde se originó. ¿Listo? Podemos analizar pues que la velocidad del sonido es bastante grande. Ahora miremos la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Un valor obviamente mucho más grande, ¿no? Significa que si nosotros emitimos un pulso de luz, al cabo de un segundo, ese pulso de luz ya está a 3 por 10 a la 8 metros de distancia de nosotros. ¿Y qué es 3 por 10 a la 8 metros? Si lo pasamos a kilómetros, serían 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros, perdón, únicamente. ¿Listo? Obviamente es una distancia mucho más grande, la velocidad es totalmente, es lo más grande en términos de la física lo que hay en cuanto a la velocidad más grande que puede tener cualquier cosa, ¿listo? 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Bien, vamos a comenzar entonces con la solución. Nos dice inicialmente que encontremos la frecuencia de la onda de sonido para una longitud de onda de 3 metros. Entonces utilizamos la misma ecuación. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia, de la cual ya hemos despejado, en este caso, la frecuencia, la longitud de onda que estaba multiplicando pasó a dividir y metemos los datos. La velocidad, 343 metros por segundo y la longitud de onda, 3 metros. Bien, se hace la división de estas dos cosas y nos da un resultado de 114 Hz. Bien, esos 114 Hz es la frecuencia de la onda, que me está diciendo que se están produciendo 114 ondas por segundo. 114 ondas por segundo. Para que cada onda de esas sale con una longitud de 3 metros, significa que la velocidad debe ser, pues precisamente la velocidad del sonido. Bien, entonces en un segundo que se generen 114 Hz, significa que más o menos se hacen casi que 2 ondas por cada... Ah, no, mentira, no. 114 ondas por segundo, no. 114 ondas por segundo siempre es un valor bastante grande, ¿listo? Vamos entonces con la parte B. En la parte B dice, encuentra la frecuencia de una onda de luz cuya longitud de onda es la misma, 3 metros. Entonces vamos a utilizar la misma ecuación. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia, de donde también despejamos la frecuencia. Pero note que acá la cosa es como quizás distinta. No aparece una B, aparece una C. Esa C que se muestra ahí indica la velocidad de la luz. Siempre que hablemos de la velocidad de la luz, no vamos a colocar la V.
Vamos a colocar la C, esa es la notación. Y como la velocidad de la luz es constante, eso significa que por eso se le coloca la C, de constante. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Bien. Entonces, en ese caso, C dividido lambda, dividido la longitud de onda. Se hace la división, 3 por 10 a la 8 dividido 3, pues nos da 1 por 10 a la 8. Metros se cancelan y me quedan hertz. Y mire el resultado acá ligeramente distinto al que encontramos para el caso de la onda sonora. 1 por 10 a la 8 hertz. O sea, 1 por 10 a la 8 ondas generadas por segundo. Eso significa que pasado a números normales estaríamos hablando de 100 millones de ondas por segundo. ¿Listo? 100 millones de ondas generadas por ese aparato o ese elemento por segundo. Un valor obviamente muy grande, mucho más grande, extremadamente grande en comparación con lo que nos había dado en el caso de la onda sonora, ¿no? Que eran simples 114 Hz. Acá son 100 millones de Hz por segundo. Bien. Entonces, vea que la misma ecuación, en el comentario, la misma ecuación puede ser utilizada para encontrar la frecuencia en cada caso, ya sea una onda mecánica como la del sonido o una onda electromagnética como es el caso de la luz. A pesar de la gran diferencia entre los fenómenos físicos, ustedes están viendo acá la diferencia brutal que hay. ¿Listo? Observe qué tan grandes son las frecuencias de las ondas de luz en relación con las ondas de sonido. Son casi 100 millones de veces más grandes. Bien, dice, ahora aquí sí ya entran en juego ustedes. Necesito que ustedes analicen y respondan a esa pregunta. A través del chat en privado, ojalá responder a esa pregunta. Una onda en un medio encuentra un nuevo medio e ingresa en él. Es decir, venía una onda, digamos a través del aire, y golpea con el vidrio. Ahora va a viajar es a través del vidrio. ¿Listo? Entonces se da el fenómeno de que pasa de un medio a otro. De las siguientes propiedades de las ondas, ¿cuáles vienen a verse afectadas? La longitud de onda, la frecuencia, la velocidad, ¿cuáles de ellas o las tres o ninguna? Sí, no, ¿por qué? Entonces voy a darles un tiempo de unos 10 minuticos para que usted lo revise, si quiere lo consulte, ahí busque en Google, revise, póngale pausa al video y revise cuál es la respuesta correcta y ya vuelvo con ustedes. Para darle entonces respuesta a la pregunta 13.9, una onda en un medio encuentra un nuevo medio e ingresa en él. ¿Cuál de las siguientes propiedades de las ondas pueden resultar afectadas en el proceso? La longitud de onda, la frecuencia o la velocidad. Voy a compartirles en este caso una imagen. Ay, mentiras, les compartí fue el libro otra vez, perdón. Voy a compartirles en este caso una imagen que me encontré que me parece bastante llamativa, que es esta que aparece aquí en esta parte. La voy a resaltar. Vamos a enfocarnos únicamente en el recuadro azul. ¿Listo? En ese orden de ideas, lo que estamos observando es una onda que pasa de un medio a otro. Medio 1, medio 2. ¿Listo? Entonces, vean ustedes que la onda tiene cierto comportamiento en el medio 1, pero cuando pasa al medio 2, ya gráficamente ustedes están observando lo que ocurre. Gráficamente vemos que hay una longitud de onda, digamos que inicialmente era esta, ahora pasa a ser únicamente esta, que ni siquiera la alcanzo yo a dibujar. No, queda muy feita con esa línea. Entonces la voy a dejar más bien con esta. Mire que la longitud de onda era todo esto en el medio 1 y que cuando pasa a otro medio, para este caso, entonces estamos viendo que esa longitud de onda se está reduciendo. Y eso ocurre cuando hay ese cambio de medios. Puede que se reduzca o puede que amplíe. Eso depende pues de qué medio estemos hablando, si estamos pasando del aire al agua o del agua al aire. Pero indistintivamente, como se vea eso, si pasa de un lado al otro lado, igualmente tendrá que cambiar la longitud de onda, en este caso. Bien. Si lo vemos desde el punto de vista electromagnético, como si fuese luz, pues entonces estamos observando que cuando pasa del aire al agua, por ejemplo, las moléculas ya ofrecen una resistencia mayor. Ya no va a pasar tan fácil, digámoslo así. Si estamos hablando desde el punto de vista
de la luz, como onda electromagnética. Entonces ya hay una especie de resistencia, de amortiguación, y eso hace que se frenen las ondas un poco y por ende, digamos que se genere un trancón, una especie de trancón. ¿Listo? Entonces, por eso se reduce primero la longitud de onda. Esa longitud de onda la voy a escribir por acá. La primera cosa que se nos reduce es la longitud de onda. Bien. Ahora, como lo acabo de mencionar, la velocidad también cambia. Si lo estamos viendo desde el punto de vista de las ondas electromagnéticas, los medios ofrecen cierta resistencia a que la luz o que ese tipo de ondas pasen a través de ellos, haciendo que se frenen y que haya una especie de trancón. Entonces, el otro término que se va a reducir aquí, en este caso, es la velocidad. Pasa algo similar para el caso de las ondas mecánicas. Para el caso de las ondas mecánicas también ocurre ese proceso de que hay un cambio de longitud de onda y también un cambio de velocidad producto de ese cambio de medio. Pero de forma casi que inversa. ¿A qué me refiero? Resulta que los sonidos necesitan de un medio de propagación. Y ese medio de propagación, entre más compacto esté, más rápido va a pasar el medio de propagación. Me explico. Si nosotros somos la onda como tal, la energía que necesita un medio para poder pasar, supongamos que nosotros tenemos algunas baldosas en el piso un poco separadas, ¿sí? Esas baldosas van a ser nuestro medio de transporte y análogamente van a ser las moléculas del medio. Si las tenemos ligeramente separadas, estamos hablando de que estamos en un sistema, ¿cómo se llama esto? En un estado gaseoso, ¿sí? Están bastante separadas. Entonces nosotros tendríamos que ir prácticamente de brinco a brinco en cada baldosa para poder nosotros viajar a través de ese medio. Pero si entramos a un estado líquido, ya las moléculas están un poco más juntas, las baldosas ya no están tan alejadas. Eso hace que se nos facilite a nosotros como onda mecánica poder pasar. Entonces ya los brincos no serían tan extensos, sino un poco más pegaditos y eso hace que haga más brincos yo y pueda, digámoslo así, generar una carrera un poco más rápida. Y el otro caso, cuando ya es un estado sólido, las moléculas están totalmente juntas. Entonces todas nuestras moléculas van a estar pegadas, nuestras baldosas, y prácticamente tendríamos es una pista. Entonces nosotros podríamos andar mucho más rápido por dicha pista. ¿Listo? Entonces, para el caso de los sonidos viajan más rápido a través de los sólidos que a través de los líquidos y que a través de los gases en este caso. ¿Bien? Entonces, como para que lo tengan presente, los sonidos viajan a través de los sólidos con mayor velocidad, luego en ese orden irían los líquidos y por último irían los gases. ¿Bien? Entonces, en ese caso, vemos que la velocidad, ya para cerrar, nuevamente vuelvo a la pregunta, me cambia la velocidad cuando me cambia de medio y me cambia la longitud de onda porque dependiendo del medio se pueden alargar las ondas o se pueden recortar, dependiendo de la resistencia o facilidad que presente el medio para poder viajar a través de él. ¿Listo? Pero lo que sí permanece constante es la frecuencia. ¿Listo? ¿Por qué aparece constante la frecuencia? Van a suponer lo siguiente. Tengan en cuenta ustedes que esa línea que ustedes negra que ven ahí, que corresponde a la onda, es una cuerda. Y si yo la cojo de un extremo y le sacudo la cuerda 2 veces, pues entonces me generará 2 ondas que van a pasar a través del medio 1 y que también pasarán al medio 2. Si yo hago hacia arriba y hacia abajo 2 veces, generando 2 ondas, van a pasar a través del medio 1 y también pasará, no se puede perder, digámoslo así, no, va a pasar también al medio 2, solamente que con características distintas. Puede que se reduzca la onda debido a la longitud, se reduzca la velocidad, pero no significa que me va a cambiar la frecuencia. En el medio 2 también se deben formar las mismas 2 ondas. Entonces, en este caso, la frecuencia irá a ser constante. La frecuencia es la que se mantiene constante. ¿Listo? Vamos entonces con la siguiente, el ejercicio. Voy a dejar de proyectar y me voy a devolver al libro. Encuentra la longitud de onda de una onda electromagnética, es decir, de la luz, con frecuencia de 9 GHz.
es decir, 9 por 10 a la 9 Hz. Recuerden que el prefijo giga significa 10 a la 9. Es decir, es una onda electromagnética que me está generando 9.000 millones de ondas por segundo. 9.000 millones de ondas por segundo. Que está en este caso en el rango de los microondas. ¿Listo? Entonces esas ondas microondas, esos hornos microondas, trabajan con esa energía, trabajan con esas ondas. Cada segundo producen 9.000 millones de ondas y pues debido a eso es que se nos calienta la comida. Bien, esa es la parte A. Y la parte B dice, encuentra la velocidad de una onda de sonido en un medio fluido, o sea, no en el aire, no sabemos en qué medio está, si con una frecuencia de 567 Hz tiene una longitud de onda de 2.5 metros. ¿Listo? Lo mismo, voy a darles 5 minuticos para que hagan ese proceso. Ahí están las respuestas, necesito es que lleguen a ellas. Haga el procedimiento en el cuaderno si quiere, tómele foto y envíemelo a través del chat en Teams, porque creo que acá por Zoom no se puede, para saber cómo les va. Y ya vuelvo con ustedes. Entonces, vamos con el proceso. En la parte A nos decía que encuentra la longitud de una onda electromagnética. Bien, una onda electromagnética es decir, luz. Por lo tanto, vamos a trabajar el mismo valor de la velocidad de la luz. De tal forma que lo que vamos a utilizar es la ecuación de esta que voy a señalar yo acá. ¿Listo? Entonces tenemos en este caso la velocidad de la luz, sabemos cuánto es, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y tenemos también la frecuencia, 9 por 10 a la 9. ¿Listo? De tal manera que lo que vamos a calcular en este caso es la longitud de onda. Para ello, entonces, despejamos la longitud de onda. Despejada la longitud de onda viene a ser más o menos de esta manera, C dividido F. ¿Listo? Y cuando ustedes meten esos resultados, C dividido F, el resultado viene a ser 0,03. Pilas con los valores de las unidades. ¿Listo? Lo voy a mostrar aquí. Para este lado. Entonces, la longitud de onda es igual a C sobre F, es decir, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividido 9 por 10 a la 9 Hz. ¿Listo? Los Hz con los segundos se cancelan y nos queda 0,03 metros, que viene a ser 3 centímetros. Y para el caso del segundo, nos daban la longitud de onda 2.5 metros y nos daban también la frecuencia. Esos dos valores se multiplican, 567 Hz. Se multiplican y el resultado nos da 1417,5 metros sobre segundo. ¿Listo, chicos? 1417,5 metros sobre segundo. Pues ahí nos aparece notación científica, pero ese mismo resultado. Bien, entonces, únicamente era eso, chicos. Felices vacaciones, bendiciones, se les quiere. Me quedan 10 segundos. Se les extraña. Descansen mucho, mucho, mucho. Chao, muchachos. Chao, profe. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe.